Reflexión psicológica sobre el pecado que se nos repite. ¿Por qué nos confesamos siempre lo mismo? Empecemos la reflexión tratando de definir esto que llamamos pecado que deberíamos llevar a la confesión. Lo que llamamos pecado es simplemente un desamor. Siempre es una falta de amor. Hacia uno mismo, hacia los que queremos, hacia cualquiera. Puede darse de muchas formas, en pensamiento, obra u omisión. Afecta siempre a más de uno. No podemos decir, yo hago lo que quiero, esto es cosa mía. No lo podemos decir, porque el pecado no es cosa solo nuestra, de nuestra intimidad. Siempre abarca a los demás, ya que siempre damos lo que somos, por donde vamos y por donde estamos. Entonces, si estoy llena de desamor, no tendré otra cosa para dar, a pesar de comportarme exteriormente de modo impecable. Entonces, desde lo psicológico, lo que es adentro es afuera, aunque lo quiera disimular. No lo puedo disimular mucho porque no se puede sostener, más que nada con los más próximos. Y se ve afuera, aunque uno no lo quiera. Porque somos seres vinculares. En el vínculo nos estamos transmitiendo todo. Y el amor es la vida y la salud. Por lo tanto, el pecado es la enfermedad, es lo que enferma. En la palabra de Dios lo dice muchas veces esto de que somos enfermos por el pecado. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento muchas veces se repite esto. Por ejemplo, el mismo Señor en el Nuevo Testamento dijo: no he venido para los sanos, sino para los enfermos. No son los enfermos físicos los que Él vino a atender. Somos los enfermos por el pecado. El enfermo es el pecador. Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 33, el versículo 10, di a la casa de Israel: así andas diciendo vosotros, nuestros delitos y nuestros pecados pesan sobre nosotros, y por causa de ellos nos consumimos poco a poco. Es que el pecado es como el cáncer, que se va comiendo toda la glucosa del cuerpo, toda tu vida, y te va matando. Lamentablemente en estos tiempos hay un pequeño triunfo del enemigo que lo ha permitido el Señor, por supuesto, que es confundir y hacernos creer que no es tan malo pecar, que bueno, los pecados más graves, pero hay gente que dice, no, yo no maté a nadie, y nos engaña, porque no quiere que veamos el mal que nosotros mismos nos hacemos admitiendo y conviviendo con el pecado. Un poquito más adelante en el audio voy a explicar lo que desde lo psicológico es negación, porque no podemos ver lo que hay que ver, y desde lo espiritual se llama ceguera espiritual. Voy a dar un ejemplo. Si yo soy egoísta, lo que produce mi egoísmo en mi entorno es un corte filoso de ambos lados de la cuchilla. Le quito al otro algo, no importa si lo merece, si no lo merece, si es justo, si es injusto, simplemente se lo quito porque no le doy amor, lo trato de volcar para mí mismo y entonces le estoy robando al otro. Y además lo lastimo porque reduzco el amor entre nosotros. Y lastimo también a la comunidad mayor, que es la iglesia, porque reduzco también el reino de Dios.
esa herida en mi alma y en la del otro, porque a su vez el egoísmo genera en nosotros una propia herida, un hueco que empieza a pedir todo para uno. Se abre un hueco que funciona como una adicción, en donde ese hueco exige, mírame a mí, dame a mí, yo no tengo. Es un hueco que es un barril sin fondo. Entonces esa herida automáticamente es una enfermedad. Entonces herí para afuera, herí para adentro y herí a la iglesia entera. Esa herida en mi alma y en la del otro puede tener consecuencias inimaginables. Somos muy inocentes al sopesar las consecuencias que puede tener nuestro egoísmo, nuestro pecado. Yo le puse el ejemplo egoísmo, pero vos ponele el pecado que vos sabés que tenés dominante. Porque ese dolor que causé tomará caminos insospechados en el corazón del otro. La pobreza en el reino de Dios, la sequedad que causé en la familia, el poco amor que dejé que circulara, me traerá ruina, porque es como no regar las plantas. ¿Qué esperamos? Una vez definido esto de qué es el pecado, la pregunta ahora sería: vos, yo, todos, ¿conocemos nuestros pecados? ¿Conoces tus zonas de desamor? Esas zonas en las que no te amás y no amás plenamente a los demás. La respuesta es totalmente no. Totalmente no. Vos me vas a decir, sí, yo tengo presente mis pecados. Sí, pero no todos. Porque algunos se te esconden. Solo vemos y admitimos algunas partes que nos resultan convenientes y aceptables, pero no todo. Dios continúa en Ezequiel, en el mismo capítulo 33, el siguiente versículo, le dice: diles, por mi vida, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta de su conducta y viva. El malvado es el enfermo, es el pecador, que quiere el Señor llamarlo a que cambie y viva, porque esa enfermedad te mata, aunque hoy la estés minimizando. Te parezca cosa pequeña, no es tan grave lo que hago. Santa Teresa, a la ceguera espiritual, la explicaba así: al pecar ocurre una distorsión en los pensamientos y en los sentidos. Ya vemos que el problema no está solamente en lo profundo de mi alma. Y bueno, capaz que ni me entero, está tan profundo. Al ser nosotros una unidad indivisible, el pecado atraviesa todo, mente, cuerpo, y se anida en el alma, hace su nido en el alma. Pero modifica la mente, la distorsiona y también todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Primer grado de ceguera sería lo siguiente. En el origen, el pecado y el pecador no son lo mismo. Si una cosa es el pecador que comete pecados, por eso es pecador. Pero, por ejemplo, una persona miente, dice mentiras, es decir, es un mentiroso, aquel que tiene el hábito de mentir. Pero si el hábito no está tan arraigado, la persona se da cuenta de que miente y cada vez que no lo puede controlar se va a confesar, en el mejor de los casos.
Siempre lo mismo, vuelve y vuelve y vuelve, y quizá va cambiando de confesor, de sacerdote, por la vergüenza de la repetición. Pero no puede dejar de hacerlo. Tiempo más, tiempo menos, vuelve a caer. Y no puede tomar la determinación de dejar de hacerlo con la firmeza que se necesita, porque no ha podido experimentar la fealdad del alma que le produce esa mentira. Cada vez que miente, el alma se le arruga entera, se le pudre, porque lo echa al Creador, al amor, a la vida, lo expulsa del alma, corta su vínculo. Entonces se pudre como el sarmiento que no está unido a la vid. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe orar con mucha humildad y convicción para que Dios le muestre cuánto daño se hace y cuánto daño hace a los demás la mentira. Cómo rompe los vínculos al romperse la verdad. Aunque parezcan, entre comillas, pavadas. No hay pavadas para el enemigo. Todo es ocasión de hacernos llenar de mugre y alejarnos de Dios. Una buena opción sería confesarse con un cura ungido, que te muestre qué feo estás por dentro, para que te dé fuerza para cambiar. Pero hay algo más grave, que es el 2º grado de ceguera, cuando ya es muy, muy profunda. Entonces, ese nidito en el alma ha echado raíces y ya se ha diseminado por todos los huesos, el corazón, todo el cuerpo, todo el sistema emocional, afectivo. El alma enferma pasa a todo el sistema orgánico y psicológico. Enferma todo. Siguiendo el ejemplo que pusimos, pero por supuesto que vale para el mismo caso cualquier pecado. Entonces la persona ya no es el pecador, sino es el pecado mismo. Ya es la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira se le ha vuelto parte de su personalidad e identidad. Entonces se ha vuelto parte de su nombre. El pecado se ha tatuado en todo su sistema de una manera indeleble, de una manera en la que pecador y pecado son uno. Y no se crean que es raro de encontrar. Es muy común ver a las personas con la limitación de no saber qué ir a confesar, de no poder ver y reconocer sus profundas zonas de desamor. Porque al hacerse uno con el pecado y haber distorsionado todo el sistema, ya no se puede diferenciar al pecado como cosa aparte de uno. Entonces no se lo puede identificar, nombrar, luchar. No somos pecado, cometemos pecados. Por eso somos pecadores. Cuando se enferma alguna parte nuestra con un pecado que ya no podemos echar, eso pasa a ser una parte de uno. Pero no quiere decir que Jesucristo no lo pueda liberar. En ese caso necesitamos ayuda para que alguien nos haga de espejo, director espiritual, alguien adelantado en la vida espiritual que nos haga caer las cegueras. Es el favor más grande que te pueden hacer al alma. Es la misericordia más grande que te puede regalar el Señor. Que alguien te muestre tu ceguera. Y ya no nos deje ir a confesarnos siempre lo mismo sin saber más qué decir. Hay que orar mucho y pedir la gracia de tener sacerdotes santos en todos lados y que la Virgen, modelo de salud, que jamás en su vida pecó, nos guíe en este camino de santidad y de verdad hacia el cielo que es Jesús. Amén.